Hola a todos, yo soy Rosario, la presentadora del programa, y hoy os hablaré de cómo hacer un videoclip de forma low cost, es decir, mucho más barata y económica para todos. Seguiremos una estructura basada en qué es un videoclip, por qué y para qué se hizo y cómo se hace, siguiendo una planificación, un presupuesto y qué mano de obra fue necesaria en este videoclip, tanto humana como técnica. Sin más dilación, comenzamos con el programa de hoy. ¿Qué es un videoclip? Un videoclip es una sucesión de imágenes que al ponerse juntas forman un... Espera. Esta teoría ya no la sabemos. Vamos a hacerla un poco más divertida. ¿Qué es un videoclip? Hoy seré yo quien os conteste a esa pregunta, porque además de vuestra presentadora, seré vuestra entrevistada. Así que, ¿qué es un videoclip para mí? Una vez un profesor me dijo una frase que se me quedará para toda la vida, que fue: las ideas no se hablan, se expresan, se visualizan. Y estábamos un día en clase y cuando nos explicó eso, nos dio un ejemplo. Y él dijo: si yo digo que penséis en un elefante, vosotros vais a pensar en un elefante. Pero si yo os digo, pensad en el sentimiento del amor. Y nos fue preguntando a cada uno, y fue muy curioso porque cada uno de mis compañeros y yo decíamos una cosa distinta. Por lo menos nos decía: ¿qué es el amor para ti? Y a lo mejor un compañero mío, ya no lo recuerdo muy bien, pero a lo mejor un compañero mío decía: pues para mí el amor es una basura, no sirve para nada, sirve para llorar y ya está. Y a lo mejor llegaba otra compañera y le decía: oh, pues para mí el amor es algo muy bonito, no sé qué, es un sentimiento que te transmite felicidad. Y luego a lo mejor llegaba otra y le decía: pues para mí el amor es algo por lo que se tiene que pasar, pero a veces es innecesario, pero lo necesita. O sea, había muchas opiniones. Otros hablaban de amor no solamente de pareja, sino de amistad, de familia, de gente que no es familia, pero tú la tratas como familia. O sea, había diferentes. O sea, cientos de respuestas diferentes. Y nos dijo: ahí está la idea. La idea es el amor, pero cada uno la va a expresar de manera distinta. Podéis hablarla, podéis decir vuestra opinión, pero cada uno tiene su manera de expresarla, por la vivencia, por las creencias, por el entorno, por todo. Entonces yo ese día me acuerdo que salí de la clase y dije: ostras, ¿qué problema existencial tengo? No, es broma. Era como pensar y decir: ostras, que es verdad. Es que hay ideas que a veces no somos capaces de expresar, pero porque si no es de una manera visual o en una canción o en una historia, igual no somos capaces de verla bien. Y con ese profesor casualmente fue con el que yo luego hice mi TFG, que es para el que yo hice el videoclip, que esa es la segunda pregunta, que es de por qué hice el videoclip, que fue por un TFG, porque yo soy graduada en la carrera de cine y cultura. Entonces para mi TFG yo lo elegí a él para que hiciéramos un videoclip y esa es la razón por la que yo hice el videoclip. Yo tenía muchísimo miedo, pero yo me acuerdo que yo hablaba con él por videollamada, mi compañera y yo, porque ella también lo hizo con él. Y estábamos las dos asustadas porque decíamos: madre mía, no hemos hecho en nuestra vida un videoclip, no sé qué. Y luego te paraba a pensarlo y decías: vale, podemos crear. O sea, nos daba opciones de crear la canción o coger una canción ya existente, tal, no sé qué. Entonces nosotros cogimos una canción existente que significaba algo para nosotros, que eso también nos lo dijo. Nos dijo que tenía que ser importante para nosotros, tenía que ser una canción que la escucháramos y dijéramos: esto me recuerda a esto, o esto lo extrapolo a esto, porque él trabajaba mucho con eso, con las emociones, con lo que tú querías transmitir. O sea, si yo esa canción tenía el sentimiento de tristeza, yo con el videoclip que hiciera, con los vídeos que yo grabara, con el montaje y todo, lo que tenía que transmitir a la otra persona es tristeza.
Y ese era el trabajo en sí del TFG. No solamente hacer un videoclip, sino transmitir lo que a mí me había transmitido la canción. Y plasmar en un vídeo la idea que yo tuviera de ese sentimiento que me había transmitido la canción. O sea, brutal, te explota la mente. A mí me explotaba. Y luego, la verdad, agradecí muchísimo haber hecho el TFG con él. Porque fue una manera de descubrir un mundo que es precioso, que es el de las canciones, el de hacer un videoclip, el de making of de esos videoclips, el de trabajar con mis compañeras para hacerlo. Fue un boom en mi cabeza. Y una vez que ya os he dicho que es para mí un videoclip, que si no ha quedado claro, para mí un videoclip es una idea que se tiene que transmitir y expresar a través de imágenes para que se pueda entender y para que la gente pueda entenderte a ti de una manera más original y única, que eso es un poco más la teoría. Pues ya he dicho también por qué se hizo, que yo lo hice porque tenía muchas ganas de probar cosas nuevas de grabaciones y demás, y también para mi TFG. Vamos a hablar ahora de cómo se hace, es decir, la planificación que lleva, la mano de obra que se utilizó, tanto humana como técnica, el presupuesto, cuando tuve que hacer también los storyboards. O sea, hacer un videoclip que nosotros vemos en pantalla y nosotros decimos, ¡qué bonito! El trabajo que cuesta es monumental. La organización que tiene y la planificación que tiene y la estructuración que tiene es increíble. No se sabe lo que hay detrás hasta que no estás ahí. Y hasta que tú no estás grabando y te fallan 1000 cosas y tienes que salir de un sitio porque te está lloviendo y meterte en otro, o se te va a la porra la grabación ese día porque a lo mejor alguien se ha puesto malo o el tiempo no lo permite como he dicho, o a lo mejor, yo qué sé, se te estropea el coche. Son cosas que te pueden pasar y no las piensas hasta que no te pones a grabar y dices, ostras, me ha pasado esto, ¿cómo salgo de aquí? Porque tienes que salir, porque tú a tus actores ya les has dicho que estén allí, tú a tu gente ya has dicho que esté allí y te pueden pasar 3000 contratiempos. El del tiempo es verdad que a lo mejor se puede controlar un poco más, pero luego cuando quieras avanzar y no puedas porque realmente no ha estado de tu mano, sino que ha pasado por factores externos, pues tienes que salir de ahí rápido y pensar rápido. Entonces es otra cosa que también nos enseñó él, que fue como, porque él también es músico, tiene un grupo, entonces él nos daba tips diciendo, si pasa esto, tenéis que actuar rápido, tenéis que llevarlo todo organizado, pero sabiendo que os pueden pasar contratiempos, y es así. Entonces ahora voy a hablar un poco también de eso, de la planificación en general, de cómo se hizo y demás, sabiendo que todo esto es low cost y económico, ¿eh? Yo lo digo de primera mano, que fue muy, muy low cost. Como podéis estar viendo ahora en la pantalla, vais a ver un poco de capturas y vídeos que hice de prueba cuando estábamos en el lugar, también de todas las páginas que creo que las estaréis viendo ahora porque lo he montado y lo he editado para que podáis verlo a la vez, del trabajazo que lleva hacer la documentación de un TFG y de un videoclip, que esto también es importante. Yo creo que a la gente joven ahora también le importará mucho cómo hacer un TFG. Ojo, hacer un TFG es muy complicado, pero no es imposible, así que no os agobiéis. Pero bueno, os lo dice una persona que se agobió, pero bueno, no pasa nada. Hacer un TFG siempre agobia, pero depende de lo que elijas y obviamente pues, siempre elija lo que te gusta, lo disfrutas muchísimo. Pero bueno, eso estaréis viendo ahora mismo cómo me organicé y demás. Voy a poner imágenes también ahora del storyboard para que podáis verlo. No me juzguéis, yo dibujo mejor que eso, pero es que recuerdo aún esos días de estrés máximo. Así que bueno, el storyboard lo estaréis viendo ahora. También veréis la tabla de presupuesto, enorme. Veréis el equipo humano y el equipo técnico que se utilizó, enorme también. Veréis también ahora, voy un poco rápido, perdón, pero veréis ahora también las referencias que cogí de películas, de series, de cosas así. Creo recordar, sí, que cogí referencias de Arcane.
porque la historia que contaba de las dos hermanas me inspiró muchísimo para lo que yo quería transmitir con la canción, que la canción era la canción era triste, pero es una canción que mucha gente conocerá obviamente por la serie de Arcane. El nombre de la canción es este, que os voy a poner en pantalla, pero que obviamente el videoclip entero no lo podré dejar porque... O sea, no lo podré poner ahora mismo en pantalla porque, bueno, los derechos de autor, pero sí es verdad que, bueno, puedo poneros cachos sin música, que eso sí es importante. También ahora, de esta manera, más adelante os pondré cachos grabados en bruto, que eso es otra. El montaje es algo muy complicado, limpiar sonido es algo muy complicado y bueno, hay que saber bien los programas de edición que se utilizan, programas de limpiado de audio, o sea, hay que tener muy organizado todo eso. Pero quitando el trabajo duro del montaje, cuando ves los vídeos en bruto y los editas y los metes en los programas y tal, luego es otra cosa distinta. Que eso también me preocupaba bastante porque yo no soy de tocar mucho los vídeos brutos. Entonces yo veréis ahora una comparación del vídeo bruto, que lo estoy poniendo ahora mismo en pantalla, con el vídeo editado. O sea, yo quiero que comparéis que solamente lo que hice fue retocar mucho el color azul, o sea, porque yo quería que tuviera un matiz azul muy pronunciado en la gama cromática del vídeo, porque para mí el sentimiento de la tristeza se transmite mucho con el color azul. Por eso también la elección del lugar, que fue el mar, la playa, y por eso también los colores blancos de pureza, porque la historia iba un poco de familia, pureza, y bueno, un poco triste la historia, porque también quería que fuera enfocada a la familia, al suicidio y a cómo yo interpreté esa canción cuando yo la escuché por primera vez. Porque yo esa canción me transmitía eso, era tristeza, esa cosa de sentirte fuera de lugar o de sentir que no eres suficiente. Yo esa canción la viví así. Entonces yo quería formar una historia que contara un poco también el tema de las enfermedades mentales, de la depresión, que es un tema muy importante entre los jóvenes, porque se tiene que tomar muy en cuenta la depresión en estos días en los jóvenes, tanto por unas cosas como por otras, y cómo afecta eso a la familia, cómo se ve eso en una familia que la hermana la apoyaba pero la madre no, como estaréis viendo también en algunos vídeos que estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Cómo para la madre era una deshonra que su hija no pudiera ser como la hermana. Eso envuelto en un aura de como de recelo, porque lo que yo quería contar era que las hermanas se llevaban muy bien entre ellas, pero que al final la mayor desarrolló un recelo a la pequeña, que fue como de: yo trabajo duro por esto, hago todo porque mi madre esté orgullosa, y tú en cambio, trabajando lo mismo que yo, mi madre te tiene más en cuenta a ti. Ya no es por el hecho de ser pequeña, ya es por el hecho de que yo no me siento querida. Entonces yo quería plasmar esa historia de esa manera, es decir, plasmar cómo esa hija se sintió desplazada pero querida por la hermana, sentía peso por parte de la madre pero alivio por parte de la hermana, pero al final el peso que sintió por la madre se fue para la hermana,
y cómo acabó esta historia trágicamente. Ojo, yo no quería dar el mensaje de que, guau, si te pasa esto, vas a acabar trágico. No, yo quería enseñar el mensaje que mi profesor lo entendió cuando yo se lo explico, o sea, lo entendió de primera hora, cuando se lo expliqué, que fue el mensaje de, a veces, el entorno familiar hace mucho. No digo siempre, porque no tiene que ser todos los casos, pero el entorno familiar hace mucho. Lo que te pase por dentro hace mucho. Tu entorno amistoso hace mucho. Entonces, la chica que yo puse en el vídeo necesitaba de esas tres cosas. Necesitaba de un apoyo familiar, una creencia en sí misma de que podía hacer las cosas y un entorno amistoso bueno. Y en el vídeo se demuestra que hay un entorno familiar poco favorable, aunque muy favorable por parte de su hermana. Una madre que básicamente la obliga a defenderse de ella misma cada día, porque la hace parecer que no es suficiente. Una hermana que la quiere con locura, pero que no es suficiente ese amor para poder luchar contra ella misma y contra su madre. Un entorno amistoso casi inexistente. Una creencia en sí misma casi inexistente, porque poco a poco se va matando a sí misma. Entonces yo quería mostrar como los tres aspectos de la vida para esa joven, tanto buena como mala. Cómo es ese aspecto en la vida normal de una joven que fácilmente puede estar estudiando, trabajando, lo que sea. Es cómo le afecta todo a esa persona. Entonces, bueno, yo lo plasmé así y fue algo de lo que estoy orgullosa, porque me gustó mucho el trabajo que hice. El trabajo que hicieron mis compañeros fue brutal. Tuve la suerte de trabajar con amigas mías, entonces fue increíble. Y tuve la suerte de que este profesor estuvo muy encima de mi trabajo, del trabajo de mi compañera, de estar siempre pendientes de que estuviéramos siempre atendidas, de que no tuviéramos dudas. O sea, tenéis que buscaros a un profesor o una profesora, tenéis que buscaros a alguien que de verdad os apoye en vuestro TFG y os ayude, porque si no estáis vendidos y no podéis estar vendidos. Tenéis que estar haciendo lo que os gusta, que a vuestro profesor le guste y sobre todo que estéis cómodos con ello, porque si estáis trabajando en algo que no os gusta en el TFG lo vais a pasar mal, porque no lo vais a disfrutar, lo vais a hacer de mala gana. Y tiene que ser un proceso bonito. Para mí fue un proceso bonito y yo me gustaría que todos pasaran por un proceso bonito haciendo su TFG, que es lo último que hacen ya en la carrera, ¿sabes? Para irse. Entonces tenéis que disfrutarlo mucho. Y ahora algunas curiosidades y cositas para que sepáis por qué fue low cost. A pesar de que yo ahora digo que uso la cámara Pentax, que es la mía que yo tengo de hace años, que claro, eso es un método low cost, no tienes que pedir la cámara a ninguna entidad, ni tienes que pagar ni demás. Existen cosas como, sitios en verdad, como la Casa de la Juventud, en el que puedes pedir el material y te lo prestan gratis. Entonces esos son recursos muy buenos para los jóvenes que ahora mismo necesitamos y nos vienen muy bien. Ahora sí os dejo con lo que viene después, que es eso, hablar un poco de qué utilicé yo para montar y demás, y curiosidades. Es que la mano de obra que nosotros utilizamos técnico fue mi cámara Pentax, que la pobre aguantó el sol muy bien, que utilicé Adobe Premiere para la edición, pero que solamente retoqué el color, que añadí sonidos como de viento, de gritos y demás, para que le diera más credibilidad a la historia, que se rodó en un solo día,
desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, que hubo descanso importante, que yo les hice la comida a las pobres personitas que tuvieron que aguantarme durante todo el día, que tienes que trabajar en un entorno seguro y cómodo, que fue muy low cost porque las personas a las que yo contraté, entre comillas, de actores son amigas mías, y solamente lo que hice fue pagarle transporte y las dietas, que no, obviamente no cobraron un sueldo por estar allá actuando, pero sí que les pagué eso, las dietas y el transporte. Normalmente, obviamente, si tú contratas a un actor, pues ese actor tendrá su sueldo, tal, aparte de sus dietas y aparte de su transporte, que eso es importante decirlo. Entonces, solamente decir eso, que trabajamos de manera muy eficiente y muy rápida porque había poco tiempo, que fue bastante low cost por lo que he dicho antes, porque solamente pagué la dieta y pagué el transporte. Entonces, prácticamente el equipo técnico lo tenía yo, el equipo humano lo conseguí, transporte tenía yo, fui yo quien llevó a la gente. Entonces, la clave para que sea low cost es que literalmente lo que hagas, lo hagas sabiendo tus limitaciones y lo que tienes. Es decir, qué equipo técnico tienes, qué equipo humano tienes, cuáles son tus posibilidades y tus limitaciones. Es decir, ¿puedo viajar a este sitio para grabar? ¿Tengo transporte? ¿Tienen transporte la gente que yo quiero llevar? ¿Es viable? Vale. Si no se puede, ¿puedo grabar en otro sitio que sea similar? Sí. Seguramente haya millones de sitios similares que puedas hacerlo. Igual sin salir de tu ciudad. Yo quería hacerlo allí, tenía cómo hacerlo, el transporte, fui. Pero hay veces, hay cosas que yo he grabado cortos, en los que lo he grabado en mi propia universidad, porque no había más dinero de donde sacar, y éramos un grupo de gente que no nos queríamos gastar dinero, somos estudiantes, los estudiantes, ojo al dato, que ya bastante se paga con el piso y sobrevivir. Entonces eso. Todo se puede hacer low cost. Es organizarse y saber las limitaciones de cada uno. Es decir, no puedo querer un castillo, grabar en un castillo, si no tengo cómo llegar al castillo. o cómo pagar el castillo. Pues me busco una entidad pública en la que me preste. Hoy en día tenemos la Casa de la Juventud, que está en Córdoba. Yo vivo en Córdoba, pues bueno, en Córdoba, al lado de Eroski, que las salas te las dan gratis. Ellos tienen un proyecto, que no sé hablar, en el que básicamente si les pides un espacio como el salón de actos o el kiosco joven para actuar y les gusta tu proyecto y tal, y se lo explica, te lo dan. En la Plaza de la Corredera también hay otra Casa de la Juventud, también gratis, alquilar la sala. Hay muchos lugares públicos que te dejan grabar, que no tienes que pedir permiso. Otros que simplemente con pedir permiso te dejan. Entonces, hay muchas facilidades que se nos están dando a los jóvenes hoy en día para la zona que implica el arte, pero también hay que lucharlo mucho. Entonces, yo, como joven de 23 años, os diría que os mováis, que gritéis, que pidáis permiso, que salgáis afuera, que contéis lo que queráis, que luchéis por lo vuestro, que si queréis hacer algo, lo hagáis, aunque sea low cost, aunque os cueste mucho trabajo y esfuerzo hacerlo, pero eso, mucho trabajo y esfuerzo vale, pero si os cuesta poco dinero y podéis hacerlo y las primeras veces a lo mejor no sale bien. O sea, yo muchas cosas de las que he hecho antes del videoclip no han salido bien y me llevo muchos palos en ese ámbito. Pero bueno, poco a poco el videoclip tampoco fue perfecto, obviamente tiene sus taras. Entonces es intentarlo, es hacerlo, es echarte para adelante.
Así que nada, yo quiero terminar el programa diciendo que lo intentéis todo, que no os rindáis, que tiréis para adelante, que somos jóvenes, que tenemos que alzar la voz, que tenemos que hacernos notar, que eso es lo importante, hacerse notar en los campos que nos gustan y hacer llevar el arte a todos lados, que esto es Córdoba y Córdoba tiene mucho potencial con el arte y hay que sacarlo a la luz. Así que hay que demostrar lo que tenemos y hay que luchar por expresarlo, que las ideas no se hablan, que las ideas se expresan. Así que nada, un abrazo, espero que os haya gustado mucho el programa y nos veremos la próxima semana. ¡Hasta luego!